Bienvenidos. Recientemente se hizo la aprobación por parte del Consejo Municipal de Girardot de un empréstito por 32.000 millones de pesos, de los cuales 15.000 millones van dirigidos a la remodelación o construcción del estadio de Girardot. Un tema interesante que, aunque se ha hablado, no ha sido lo suficientemente debatido desde mi punto de vista, y por ese motivo he invitado a dos personas que representan de alguna manera el deporte de Girardot, ya que han estado involucrados más de la mitad de su vida, no solamente al deporte de Girardot, sino a nivel nacional. Les hablo de David Correa y les hablo de Ismael Contreras. Por supuesto, ¿quiénes son ellos? Porque realmente su experiencia es lo que hace y lo que le da peso a esta entrevista para poder conocer sus conceptos alrededor de lo que vamos a hablar del estadio. David Alberto Correa es licenciado en Educación Física y abogado, con especialización en procesos de entrenamiento deportivo y alta gerencia deportiva, maestría en Derecho Deportivo Internacional e integró, que me parece muy importante, el cuerpo técnico de Girardot Fútbol Club en su momento, 1998 al año 2000. Por su parte, Ismael Contreras, resumiendo su hoja de vida, empezó su aprendizaje como entrenador dentro de un proyecto para formar entrenadores de baloncesto en Barranquilla, pero de resaltar su experiencia laboral, fue entrenador de baloncesto en la Universidad Libre de Bogotá, en Croydon S.A. Club Pro, que es primera categoría, Deportes Girardot, Colegio Americano, Colegio Santander, Banco de la República, Coldeportes del Tolima, y en su experiencia administrativa, que me parece que es lo más relevante en este aspecto, trabajó con Jundeportes Silvania como director ejecutivo en 1993, Jundeportes Girardot, coordinador de Escuela de Formación Deportiva 1994-95, fue director ejecutivo de Jundeportes Girardot en 1995-1996. Entonces, ya dándole la bienvenida y entregándole a nuestros seguidores parte de su experiencia, empecemos, David, por preguntarles a ambos qué opinan de invertir un dinero para reiniciar o para empezar la remodelación o construcción del estadio de Girardot. Muy buenos días. Particularmente considero que es una decisión importante y acertada. Invertir en deporte, invertir en cultura, invertir en educación, es invertir en los ejes que generan transformación de sociedad. Girardot, por supuesto, que llegó a ser considerada hace algunas décadas la capital deportiva de Cundinamarca, debe dar pasos importantes en ese sentido y con unos antecedentes importantes como fue la presencia en los años 95, tal vez hasta el 2008, del Girardot Fútbol Club. En tal sentido, se entiende que Girardot vive, siente y le gusta el deporte. Y por supuesto, a través del deporte, en la formación de niños y niñas, se pueden generar estrategias para el fortalecimiento de valores que ayuden a construir sociedad. Sin lugar a dudas, una inversión de esta naturaleza es supremamente importante. Yo en el caso particular la veo con muy buenos ojos y entendiendo que lo proyectado es desarrollarlo por fases, que se viene una primera fase de intervención del estadio y que los recursos que se van a invertir, por supuesto, van a contribuir al desarrollo de la ciudad. Ismael. Buenos días. Eh, yo creo que es la tercera intervención que tendría en su historia el estadio, después de Juegos Nacionales, que fue la segunda intervención que tuvo el estadio, donde quedaron con marcadores electrónicos, el riego,
toda la indumentaria que tiene de presentación a ese personaje grande que tenemos aquí, que es el Estadio Municipal. Esta tercera intervención sería excelente, con un solo punto que había que mirar, que es el proyecto deportivo. Si no va a existir un proyecto deportivo que justifique la utilización de ese escenario, de pronto se va a perder la inversión. Pero tenemos que aplaudir que se va a hacer la inversión. Eso hay que aplaudirlo. Pero no vemos la intención del proyecto deportivo que debe acompañarlo. Bueno, aquí ya empezamos a acercarnos, a separarnos de algunos conceptos. Y yo no quise dar el concepto inicialmente personal porque quería darle la oportunidad, por supuesto, por eso son los invitados, a David Correa y a Dimel Contreras para que dieran su opinión inicialmente. Y coincido con ambos, coincido en que es un buen propósito, en que es una muy buena idea, pero también coincido con el punto de Ismael Contreras de que construir un estadio que además se concibe como multipropósito, que es otro punto que quiero discutir más adelante, sin un proyecto deportivo paralelo me parece pues, que no da un buen mensaje, sobre todo porque la inversión de un estadio nuevo en Girardot, construido de cero o construido con lo que tenemos inicialmente, podemos estar hablando de 60.000, 70.000 millones de pesos. Arrancamos con 15.000 millones y la experiencia nos dice que en Girardot las obras se inician, pero se demoran mucho en terminarse, si es que se terminan. Estuve indagando, que fue muy complicado, además debo aprovechar la oportunidad para agradecerle a la secretaria de Deportes de Girardot, Natalie Luna, por haber colocado tantos obstáculos para facilitar y prestar el estadio que es público para esa entrevista. Por esa razón nos encontramos en un ambiente totalmente diferente, pero no obstante eso, la entrevista se hace y se dice lo que se debe decir en su momento, con respeto y por supuesto con personas con experiencia. Estamos hablando de proyectos deportivos, David e Ismael, que en Girardot existen 31 clubes legalmente registrados ante Deportes, 31, de los cuales con reconocimiento deportivo vigente hay 16. Esto es información oficial, no es... Los demás se encuentran por liquidar o están vencidas sus carpetas, por llamarlo así. ¿Por qué dice Ismael que es importante llevar paralelamente un proyecto deportivo a la construcción del estadio? A ver, en la actualidad el estado del deporte girardoteño no hay necesidad de esconder, no es secreto, no se encuentra en su mejor estado. El mejor estado era cuando los girardoteños no nos interesaba, respetando a todos los municipios de Cundinamarca, no nos interesaba competir contra cualquier municipio de Cundinamarca porque nos parecía que no era de nuestro nivel, que para nosotros era mejor competir con Valle, con Bogotá, con Atlántico, porque Girardot se sentía así, y es que así debe sentirse. Por eso David decía ahora rato que la capital deportiva de Cundinamarca, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un estadio, estamos hablando de un proyecto deportivo del nivel nacional. Nosotros no podemos coger el estadio para jugar los eventos locales. Entonces, dos, el nivel de formación deportiva que tenemos actualmente no es el mejor, a nivel departamental ni a nivel municipal, no solamente en fútbol. Muchas disciplinas deportivas. De pronto habrá una que está por encima de las otras,
pero ha decrecido enormemente. No estamos bien. Toca retomar eso. Si se va a retomar el proyecto de construcción, toca retomar eso desde ya para que llegue al mismo tiempo con la entrega del escenario. David, Yo soy un convencido que, sin lugar a dudas, de la mano de la infraestructura debe existir, como lo ha denominado Ismael, un proyecto deportivo. Y es una palabra que yo he venido utilizando y sin haber conversado previamente coincidimos. Que nos conduzca a la optimización en la utilización del escenario. Y tiene que ir en dos sentidos. Uno, por supuesto, en el fortalecimiento y en el posibilitar a los niños y niñas de diferentes edades de Girardot, seguramente a través de la acertada estrategia que se ha venido implementando el Festival Municipal de Fútbol, que reúne más de 2.000 niños año a año de los diferentes clubes y escuelas deportivas de la ciudad, como una gran posibilidad. Pero de la mano de eso considero particularmente que tiene que considerarse un propósito más ambicioso y más grande. Y yo he venido considerando, dialogando, conversando con diferentes amigos sobre lo bonito que sería incursionar en un proyecto de primera C. Hoy en día, la tercera división en todos los países del mundo, pues es un factor supremamente esencial y relevante. Y cómo no, en una ciudad tan importante que no posee fútbol profesional, poder implementar un proyecto de esta naturaleza que le permita a ese niño que adelanta todo su proceso formativo como tener ese norte, como tener esa meta, con todas las condiciones y con todas las garantías y con toda la tranquilidad y los recursos necesarios para poder garantizar una importante participación. Ese proyecto deportivo, por supuesto, siento que debe ir de la mano con el proyecto de infraestructura, que le permitan complementarse el uno a otro y a través de eso proyectar a la ciudad nuevamente hacia la recuperación de lo que en el pasado fue deportivamente. no ha terminado conmigo, o yo no he terminado con usted todavía. ¿Qué ha impedido que Girardot produzca, discúlpeme la palabra, pero produzca futbolistas de categoría? Que yo hablaba con X persona y me decía que la escuela municipal tiene aproximadamente 120 niños o niñas, no sé si es mixto, la verdad tengo que reconocer que no sé si es mixto, pero que no hay nada que deslumbre, no hay nada que se haya proyectado para un Deportes Tolima, un Santa Fe, dos Millonarios, etc. Hablaba con alguien que pertenece a la escuela del Caldas, la que está en el antiguo Amparo del Niño, y me hablaba que más o menos ya 10 niños se han proyectado. Obviamente, y él hace la aclaración y me pareció muy honesto de su parte, que ellos han recibido niños que ya han iniciado proceso y ellos lo han complementado y ya hay niños, me hablaba de un niño en España, me hablaba y otros niños en equipos nacionales, que han pedido que el municipio como municipio desde tiempo atrás no haya logrado ubicar niños de alto nivel competitivo. Yo, en primera instancia, tengo que reconocer que hay diferentes clubes y diferentes profesionales que lideran los procesos deportivos en la ciudad que lo hacen de forma muy acertada y con demasiado compromiso con sus razones, con sus niños, con el proceso que desarrollan. Pero sin lugar a dudas, soy un convencido que en la medida que se tuviese un proyecto deportivo mucho más amplio, mucho más ambicioso, con total seguridad, todos esos procesos formativos que hoy se desarrollan pudiesen llegar a considerar como gran meta ese proyecto deportivo base.
eh, talento existe. El talento del niño girardoteño existe. La capacidad de varios de los entrenadores en su conocimiento futbolístico, técnico, táctico, de conocimiento global de cómo se desarrolla el entrenamiento y el fútbol actualmente, considero que en varios casos de muchos profesionales que desarrollan esas actividades existe. Seguramente lo que ha faltado es ese norte. Se tuvo en el pasado, que fue el Girardot Fútbol Club. Y seguramente de allí se tienen que empezar a desprender pues toda una serie de categorías, que eso debe ser un momento posterior, que le posibiliten al niño tener una competencia real. Si nos seguimos fogueando, como lo decía precisamente Ismael a un lado, con los mismos y nos seguimos fogueando con unos niveles en los cuales no nos desarrollan el máximo nivel de exigencia, pues seguramente el nivel de desarrollo deportivo no va a ser el esperado a donde se tiene que llegar y en el cual se está proyectando con cada niño. A mí me gustaría complementar algo de lo que estaba diciendo David. Es que antes, como estabas hablando tú de las figuras que no han descollado, antes de empezar a pensar en proyectos para crear figuras que vayan hay que empezar a pensar en ampliar la base, en ampliar la cantidad de niños que tengan acceso a esos programas. Después sí podemos empezar a buscar el espejo que él dice, que el niño llegue pero mientras sea muy poquita la base, muy poquita el recurso, es más difícil. Primero tenemos que pensar en la cantidad de niños y en Girardot, o sea, la identidad. Eso no existe. Actualmente no existe en el deporte la identidad girardoteña. Eso se perdió. Cuando hablamos de identidad girardoteña en el fútbol o en el deporte, ¿de qué estamos hablando? De que él quiera a Girardot, se sienta girardoteño, no se sienta del Nacional, ni se sienta, sino que primero se identifique con Girardot, lo defienda. Eso es identidad, identificarse con ser colombiano, etcétera, etcétera. Pero esta identidad se ha perdido. Por eso es posible que haya bajado mucho el nivel de formación deportiva en la niñez y en la juventud, en las instituciones educativas, en todo el ámbito deportivo municipal. No estoy diciendo que los que ejecutan esos programas sean ineptos o no estén con... No, sí, ellos precisamente son posiblemente buenos profesionales para sacar adelante a sus muchachos. Y a eso se le suma el nivel, con el perdón de las instituciones educativas, el nivel de la educación física nuestra aquí en el municipio. Todo eso hay que mirarlo para llegar a ese proyecto grande. Eso no puede ser, no, aquí estuvo el proyecto, aquí salió, ya los tenemos. No, eso es un proyecto deportivo muy grande, bien grande. Vamos por fases como la construcción del estadio. La primera fase ya está clara. Ambos coinciden, los tres coincidimos en que debe haber un proceso deportivo paralelo a la construcción o remodelación del estadio de Girardot. ¿Sí? Y digo construcción o remodelación porque no me ha quedado claro si vamos a arrancar de cero o vamos a arrancar con lo que tenemos, que es prácticamente para mí es arrancar de cero porque no hay sino un terreno. Porque realmente hay algunas cosas que la mayoría creo que ya no sirven. Pero hablemos de la segunda fase de esta entrevista, que es viabilidad y sostenibilidad. Y cuando hablo de viabilidad y sostenibilidad, hablo de la pertinencia de hablar de un estadio multipropósito. Y cuando hablamos de un estadio multipropósito, estamos hablando de un estadio no solamente para fútbol o para atletismo, si estamos hablando de pista atlética, sino estamos hablando también de un estadio para espectáculos, para conciertos, para presentaciones artísticas y culturales, de lo que yo también difiero, y se lo he dicho en su momento al señor alcalde. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Se justifica hablar de un estadio para terminar hablando de fiestas y de conciertos?
Nadie dice que no se pueda, lo hago para complementar, para ayudarles en la respuesta, ayudar o no, sino para complementar mi pregunta. Nadie dice que no se puedan hacer 3 o 4 presentaciones, 5 o 6 en el año. Pero la razón de ser del estadio no es deportiva. David. Yo particularmente considero que en la actualidad global, en el orden mundial, tal vez el único deporte que nos permite o que permite generar ciertos ingresos precisamente es el fútbol. Si recurrimos a otros deportes por efectos de comercialización o por efectos, seguramente empezamos como a quedar algo, comillas, colgados al respecto. Eso me lleva a concluir que la idea del escenario multipropósito yo no lo veo con malos ojos. Yo siento que ese escenario multipropósito básicamente contribuye o genera algunos beneficios. Sin lugar a dudas, permite una mejor utilización de la infraestructura, facilita la dinámica de la economía local, contribuye al desarrollo urbano, hablando en especial de todos los predios aledaños, y también flexibiliza la utilización de los mismos. Son como algunas de las ventajas que encuentra uno en los temas de los escenarios multipropósito. Por supuesto, en la medida, y no quiero ser reiterativo, pero en la medida en que se desarrolle un proyecto deportivo, por supuesto esa debe ser la prioridad, no sin desechar ni relegar todas las otras posibilidades, precisamente con algo que va a contribuir a la generación de ingresos que facilita la sostenibilidad del mismo escenario. Se corre más riesgos, Ismael, en el momento de no haber un proceso deportivo paralelo o simultáneo a la recuperación del estadio de Girardot. Se corre más riesgo de que ese estadio de 50.000, 60.000 millones de pesos al final termine siendo una media torta o un centro de eventos y no un estadio de fútbol. Es posible, pero ahora a lo que hacía alusión David, en el mundo entero los escenarios deportivos se han manejado sobre las dos cosas, pero no tan de manera continuada. Lo que pasa es que para utilizarlo para las dos cosas hay que tener los recursos logísticos para proteger la inversión del piso deportivo y de las cosas que están sobre él. Hay que proteger la grama, hay que invertir en eso. Habría que mirar cuánto vale esa inversión para que nunca llegue a sucederle nada al escenario. Y lo que dice David es cierto, sí, claro, eso tiene que generar ingresos. La primera vez que yo estuve en capacitación por allá en otro lado, el Coliseo Olímpico de Barcelona, el día que lo conocí, estaban llenándolo de arena, el piso. ¿Qué cabeza cabe? Y las volquetas, no, porque se va a hacer un evento hípico. Pero ellos tenían, antes de eso ya habían previsto absolutamente cada uno de los detalles para que no produjera un solo daño en el escenario, porque sabían cuánto costaba cada daño del escenario. Entonces así puede ser acá. Si hay cómo protegerlo y que genere ingresos, bienvenido sea el evento. Yo pregunto. Pero vea qué está haciendo Shakira ahorita en España. Sí, lo que pasa es que Madrid y Girardot no son iguales. No, pero me refiero que ella tenía que pagar una cantidad de dinero por utilizar el estadio y no quiso pagarlos y por el contrario invirtió en un potrero y lo adecuó como escenario.
Yo siempre he dicho que si yo quiero un carro rojo, no lo compro azul para pintarlo rojo. Sí, sí. Yo siempre he dicho eso. No con esto, sino desde mucho antes. Si queremos generar ingresos a partir de eventos, ¿por qué no construimos un centro de eventos y le metemos 100.000 millones de pesos? ¿O por qué no construimos un pregunto? ¿O por qué no construimos un... eh, Una arena. no, bueno, para allá voy. Tenía otro, pero se me va el momento. Entonces, listo, llegó sin saberlo. Movistar Arena, 2025. Aportó más de 500.000 millones de pesos a la economía de Bogotá. Recibió más de 900.000 personas durante el año. Generó más de 55.000 turnos de trabajo. Y acaparó el 76% de los espectáculos masivos entre 4.000 y 20.000 espectadores. Obviamente, aquí volvimos a lo de Madrid Girardot, pues no puedo comparar las capacidades, los aforos Girardot Bogotá. ¿Por qué no construir un centro de eventos? Y listo, entonces que genere ingresos para su viabilidad financiera, que no hemos hablado de eso. Y, no por, y, y en vez de eso, ¿para qué hacer un estadio multipropósito para terminar convirtiéndolo en centro de eventos? Porque tenga la plena seguridad y que no va a ser responsabilidad de este gobierno seguramente, sino del que le toque en su momento, no va a haber procesos deportivos paralelos. Lo digo yo con responsabilidad o con irresponsabilidad. Lo digo por el conocimiento histórico de lo que sucede en Girardot. ¿Sí? Histórico. Entonces, pregunto a ambos, ¿no es mejor hacer un centro de eventos para eventos y cuando vayamos a hablar de fútbol, hablar del estadio? Con el ejemplo que le acabo de mostrar de Movistar Arena, Néctar Ibagué no obtuve información porque no está publicada, pero debe ser algo similar en proporción. Yo considero que esos datos son importantes y convalidan, digamos, que la argumentación que se está dando frente a lo que estamos conversando. Un escenario en una ciudad como Girardot, donde se pretende recuperar, por supuesto, una esencia deportiva. Por eso, digamos que siempre hemos insistido que vía empréstito esos 15.000 millones de inversión para la ciudad, específicamente en el tema del estadio, no solamente ha sido una decisión acertada de quienes lo decidieron, en este caso los concejales de la ciudad por iniciativa del mandatario local, sino que nos llevan también a posibilitar que él mismo pueda tener tal vez algunos ingresos de los que aquí se mencionaban con el caso del Movistar Arena. Usted hacía, Darío, muy acertadamente esa relevancia de una cosa es Bogotá, otra cosa es Barcelona, otra cosa es Girardot, y con las características particulares puede que a futuro se llegue a contemplar un centro de eventos, pero digamos que siempre debemos buscar cómo se impulsan proyectos. Y el impulsar proyectos es el poder tener la seguridad y la garantía que puede ser la vía más importante para garantizar la sostenibilidad del escenario deportivo y para garantizar adicionalmente un uso permanente. Algo fundamental y esencial, previendo todos los cuidados y todo lo previo para evitar que frente a una utilización en un evento cultural o en un concierto, pues efectivamente la infraestructura pueda llegar a sufrir daños. Si en un momento posterior el tema por gestión de un centro de eventos se da, seguramente bienvenido para la ciudad, una ciudad que tiene que continuarse proyectando como la capital turística del interior del país, pero digamos que también se le brinde a los niños, a las niñas, al deportista y también bajo otra óptica
no siendo la prioridad, bajo otra óptica, el ser catalogado como un escenario multipropósito. Pregunta para usted, Ismael. ¿No es mejor construir un centro de eventos en lugar de un estadio? La idea es realizar eventos artísticos y culturales. Lo que pasa es que en este momento la inversión es una sola. Sí. Es una cantidad de dinero que o se utiliza aquí o no se utiliza. Habría que cambiar el proyecto. No, independiente de la decisión. Saquémosla del espectro de lo que estamos discutiendo y la pregunta es muy clara y directa. Si usted tiene que escoger, si usted quiere hacer eventos artísticos y culturales, ¿usted qué decide hacer? ¿Un centro de eventos o un estadio para hacer los eventos ahí? Pero si me preguntas si yo quiero hacer eventos artísticos, pues sí. Hay muchas opciones que tiene Girardot. Está el Coliseo de Ferias, está la antigua parque de olas que tiene abandonado un sector que por ahí podría aprovecharse para convertirse en un escenario público grande. Pero en este caso el empréstito está para el estadio y no se puede sacar otro para otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces habría que, lo que decían multipropósito, no sé lo de multipropósito, pero Darío, lo cierto es que mantener el estadio cuesta plata. Cuesta plata. Mantener la grama en su estado óptimo vale mucho, mucho dinero. Lo digo porque yo viví ahí, en ese espacio. ¿Cuánto cuesta hacer ese mantenimiento? Eso es muy costoso. Entonces, yo no creo que la ejecución del proyecto deportivo alcance para mantener el estadio. Había que había que buscar otra clase de ingresos. Pero no para hacer 5 o 6 conciertos. No, yo creo que con 2 al año, tal vez, 2 o 3, de pronto. Pero esa palabra multipropósito yo la cerraría en 2 o 3 conciertos anuales con los cuidados que haya que tener para no dañar el escenario. Que en ese orden de ideas no generaría entonces una utilidad económica ni para el estadio ni para la deuda que se va a adquirir de 15.000 millones. Y usted entonces, Ismael, pareciera que me hubiera visto la entrevista antes de, porque esa es la tercera fase de esta entrevista. Sí, hermano, usted parece que me hubiera esculcado los papeles antes de. La tercera fase es hablar de viabilidad y sostenibilidad, y lo tenía dentro de lo suyo, porque entonces, voy a poner un ejemplo que tampoco les ha importado a los girardoteños, que son los muñecos. Me incomodan porque digo muñecos, las esculturas. Y le pregunto yo al maestro de las esculturas hace 4 años que si había que hacerle mantenimiento. Recuerden que las esculturas están fabricadas, se supone que están fabricadas porque no están instaladas en fibra de vidrio. Y me dice el maestro que sí hay que hacerle mantenimiento. Y le pregunto que cada cuánto y me dice que más o menos, si mal no recuerdo, cada 4 o 5 años. Y cuando me dice el monto, multiplico por 123, que era la información que se tenía, que era la cantidad de muñecos, y ahí me da más o menos entre 1.200 millones de pesos, si mal no estoy. No tengo la cifra exacta en este momento, pero me daba un monto importante, para no comprometerme. No digo que son 1.200, pero me daba un monto importante. ¿Acaso el alcalde Lozano había presupuestado que a futuro, cada 5 años, el municipio tenía que invertirle en mantenimiento a esas esculturas en fibra de vidrio para mantenerlas presentables como una justificación turística del municipio? Y aquí viene lo mismo. Está proyectado ya el costo del mantenimiento de la gramilla mes por mes, una vez finaliza. Es la pregunta, ustedes tampoco lo saben, sino que estamos entrando en lo importante que es hablar de la parte de sostenibilidad y viabilidad financiera del proyecto.
¿Eso está proyectado? ¿Cuánto le va a costar al alcalde que le toque? Porque además si estamos hablando de una primera fase, ¿cuántas fases son y cuánto se van a demorar en terminar las fases? El municipio va a tener ya eh, provisionado ese dinero para atender la gramilla, para atender 3 turnos de celaduría, para atender el servicio de luz y optimizarlo, que las luminarias no se prendan para que los amigos del alcalde de turno vayan a echar un picadito, sino para que realmente se prendan para eventos importantes. O sea, esos costos ya están presupuestados y es lo que dice Ismael entonces. Si esos costos no están presupuestados, que no lo sé, ni estoy juzgando, ni estoy preguntando, pues entonces eso determina la viabilidad o no financiera del proyecto. Usted es una persona experta en alta gerencia del deporte. ¿Qué opina al respecto? Usted me devuelve con cariño, Darío, 22 años. Y nos devuelve tal vez con Ismael, compartimos en esa época labores, trabajo, y nos devuelve 22, y me devuelve 22 años para concluir que allí se requieren 2 palabras importantes: planeación y responsabilidad. ¿Y por qué digo que me vuelve 22 años? En el año 2004 Girardot fue sede de los Juegos Deportivos Nacionales y quedamos en su momento con una infraestructura deportiva importante. Coliseo Marta Catalina Daniel recién terminado, el Luis Duque Peña recién remodelado, las piscinas olímpicas, voleibol arena, y esa tal vez fue la pregunta que en su momento surgió. Y cómo, sobre todo por supuesto, todos los escenarios muy importantes, pero lo que más lo trasnochaba a uno, seguramente, sin decir que los otros escenarios no lo fueran, el Kennedy, el San Jorge, era las 2 piscinas. Porque si no aparecen los químicos y el tratamiento, pues a la semana tengo la piscina dañada, como se dice, ¿cierto? Y allí apareció, por supuesto, la visión del mandatario del momento, primero para responsabilizar a una persona con sentido de pertenencia por la ciudad, que fue la persona que administró los escenarios deportivos en ese momento. Una dama que lo hizo muy bien, y la voy a nombrar con respeto: Norma Lucía Lozano. En cabeza de Norma estuvieron la coordinación de los escenarios deportivos. Sí. Y qué dama tan brillante y con ese sentido de pertenencia por la ciudad. Primero, porque nos brindaba, yo tuve la posibilidad de dirigir la coordinación de deportes de la ciudad en ese momento, nos acompañaba y nos evitaba todas estas situaciones. Habían unas tarifas establecidas, habían unos horarios establecidos, y digamos que había un respaldo y un respeto. Y en ese sentido era, entiéndase con Norma. Y nosotros teníamos la total seguridad que con Norma no existía ninguna dificultad, porque Norma lo único que hacía era garantizar el escenario en sus mejores condiciones, todo a través de cómo estaba establecido en la norma, que era una consignación bancaria. Desde el uso de la piscina, de cualquier usuario en la piscina que se ha llamado semiolímpica o la piscina pequeña, como se ha llamado coloquialmente, hasta la utilización de todos los escenarios. Y mire que esa visión de tener buenos escenarios nos permitió en esa época, y tal vez sea de las últimas aceptables participaciones de Girardot en unos Juegos Deportivos de Cundinamarca. En el año 2006 hubo Juegos Deportivos de Cundinamarca, como lo hubo tal vez en el 2022 y en el 2024, y Girardot fue octavo en esos juegos. ¿Por qué? Porque teníamos unos extraordinarios nadadores que toda la vida han existido, en cabeza de Lucho y en cabeza de un poco de personas, unos boxeadores y bueno, una serie de deportistas, pero que en todo momento, a través de esa persona responsable de los escenarios deportivos, se garantizaba que los escenarios estuvieran en óptimas condiciones. Claro, con un acompañamiento y un respaldo, con las 2 palabras claves, planeación y la palabra responsabilidad del mandatario,
que pudo respaldarnos para garantizar los recursos necesarios para el mantenimiento de los escenarios a través de diferentes vías, pero siempre digamos que se mantuvo los escenarios en las mejores condiciones. Entonces digamos que aquí hay que hacer un trabajo de planeación al respecto. Con total seguridad la administración municipal actual debe tener previsto esos valores y esos costos, ese manual de uso de los escenarios deportivos que se tiene que generar y brindar, y que posibilite el mantener los escenarios en las mejores condiciones para que los deportistas los puedan utilizar. Algo al respecto, Ismael, ¿usted vivió la época de juegos? De juegos. Sí, yo ¿Se ve trabajé. coordinador? Sí, yo estuve ahí metiendo. No, sí, lo que dice David es correcto. Eso es correcto. Pero da, ¿cómo se llama? Tristeza ver esa cantidad de valores que nos dejó los Juegos Nacionales, valores físicos y morales, y que a los 5 años ya no existieran muchas cosas que nos había dejado ese evento. Saquearon muchos valores, implementación. Es triste ver cómo tener unas torres de baloncesto hidráulicas es costosísimo, eso es difícil. ¿No? Les pareció fácil dejarlas abandonarlas, dejarlas oxidadas, se dañaron. No solamente esas, las del Kennedy también, la implementación de voleibol, de discapacidad. Dejaron bicicletas y implementación de discapacidad costosa. No existe. Pesas. No. El mismo estadio, ¿no? No hay necesidad de buscar implementación, el mismo estadio. Ese estadio para esos juegos se impermeabilizó totalmente. Totalmente se impermeabilizó. Yo no sé si te acuerdas, se cambió la grama en su totalidad. Claro. Sí, se cambió toda la grama. Y los aspersores, se cambió el sistema de aspersores pop-up por otros. Pero se acabó. Se acabó totalmente porque no hubo, después de que salieron los personajes que dice David, no hubo responsabilidad. Ni planeación. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, sí, claro que recuerdan. Nacionales de Girardot, que estuvo Girardot como sede, ¿cuándo fue? 2004. 2004. Y Melgar. 2015. Vaya a mí de la unidad deportiva de Melgar. Y no me he desviado del tema, sino que es poder demostrar que históricamente en Girardot los escenarios deportivos nunca se han cuidado, nunca se han mantenido en buen estado. O revisen hoy qué escenario está en excelente estado. ¿Y por qué no cambias el término nunca de tal fecha? Porque ya ustedes lo dijeron que desde el 2000 de los nacionales, pero nunca es reciente. Ayúdenme entonces, ya que Ismael tuvo la amabilidad de corregirme. Últimas 4 administraciones, 5 administraciones. Bueno. Ok. Entonces, cuando digo nunca es en las últimas 5 administraciones. Uno va y mira la unidad de Melgar, que también nace de los Juegos Nacionales, y esa unidad se sigue utilizando al 100%. Y lo que yo conozco está en buen estado. No puedo decir que es muy buen estado, pero se ha mantenido y se ha utilizado. Vaya, miren cómo está el Marta Catarina Daniels, por ejemplo. Entonces no me he desviado del tema, sino es señalar la importancia de que a partir de ahora entonces, si se va a construir un estadio, si se va a invertir un dinero importante, pues haya un compromiso y un sentido de pertenencia. Ahora, ustedes hablan de sentido de pertenencia y habla de Norma Lozano. Por supuesto, la conocemos. Pero mire quién es Norma Lozano, David. Ismael lo sabe también, ¿sí? Basquetbolista sudamericano en Perú. Ayúdeme. Ese sudamericano fue en Perú, en Ecuador. Bueno. No, todo, es que ya duró 10 años. Pero selección Colombia femenina de baloncesto. Y cuando uno va y mira
¿quién maneja hoy deportes en Girardot? Yo pregunto porque tampoco sé, porque lo fui a buscar a la página de la alcaldía y no la encontré. Y no sé la secretaria qué vínculo tengan con el deporte. Claro, es que esa entrega a los escenarios deportivos viene del amor por el deporte, porque me siento comprometido, me siento involucrado con el tema. Y eso da sentido de pertenencia. Yo les agradezco a ustedes que hayan aceptado esta invitación. No es fácil venir a hablar de temas que a la gente no les gusta afrontar frontalmente. Pero quiero hacer algunas conclusiones derivadas de esta entrevista. Hablando de la construcción o remodelación del estadio de Girardot. Entonces, la primera conclusión es que esa construcción o recuperación debe ir acompañada, según los expertos en deporte, proceso deportivo y construcción y recuperación. Llamémoslo recuperación del estadio. Primer punto. Segundo punto, que es válido la utilización del estadio para un centro de eventos, siempre y cuando, dice Ismael Contreras, sean 4 o 5 eventos en el año, que, digo yo entonces entre paréntesis, no sería representativo del orden económico para el sostenimiento del estadio y en su efecto también para ayudar a pagar la deuda altísima de 15.000 millones de pesos de intereses frente al empréstito. Y el tercer punto, que lo dijo muy claramente David Correa y lo reafirmó y lo respaldó Ismael Contreras, es que debe haber planeación y responsabilidad. Y estamos de acuerdo, dos elementos indispensables para que el proyecto sea viable y sostenible en el tiempo. A mí lo que más me preocupa, y dice mi esposa, me preocupa y me ocupa, no le preocupe, ocúpese. Lo que uno debe ocupar es que se trabaje alrededor de la planeación y la responsabilidad, y que a futuro entonces sea sostenible en el tiempo, que ese valor del mantenimiento de gramilla ya esté presupuestado, se esté gestionando a través de Hacienda, que la energía eléctrica se esté gestionando a través de Hacienda, y no ir por partes. Primero construyamos y luego sí preocupémonos y ocupémonos de los costos, y si no conseguimos los costos, cerramos el escenario y lo convertimos, ya termino Ismael, en un elefante blanco a futuro. No estoy diciendo que lo sea, sino estoy diciendo que precisamente estos elementos que están en la conclusión ayudarían a que no se convirtiera en un elefante blanco, sino fuera realmente un estadio funcional, funcionando, ayudando a crecer deportistas, hombres y mujeres en el fútbol, y entonces también dándole la mano en algo a eventos culturales y artísticos. Usted iba a decir algo. Sí, pero que decía hace rato, pues que solamente 5 Actividades de presentación. en el año, pero es que 5 son 1 cada 2 meses. Sí, de acuerdo. Sí, y eso es bastante. Sí. Es bastante. 1, 2, dentro del proyecto tienen que ya a estas alturas de la vida estar pensando dentro de esa remodelación, ya tener que utilizar medios modernos que minimicen costos, como el de la energía eléctrica. Hay muchas cosas que hay que empezar. Ya no estamos hace 20 años, ya ahorita la energía solar, hay una cantidad de cosas que hacen que esos costos, en la medida que se utilicen, ya no generen los mismos costos que antes. Pues de todas maneras, de que esté dentro de la responsabilidad Y la y planeación. la planeación, las cosas tienen que salir bien. Eso es lo difícil. El tiempo lo dirá además. Sí, claro que sí. Algo para terminar, David. Sí, yo quiero manifestar para terminar una experiencia exitosa que existe con el tema de la primera C en Colombia, Valledupar. Valledupar tiene un equipo que se llama Equipo Azul. Ha sido el campeón en los 2 últimos años en Colombia, 2024 y 2025. Lo dirige alguien, técnicamente lo dirige alguien que estuvo en la ciudad como jugador, Wilberto Pana. Inclusive Pana tuvo club deportivo acá, Los Panitas Fútbol Club. Hoy el equipo azul, además de ser el campeón de la primera C,
ha logrado en una ciudad donde además tiene fútbol profesional de la A, está Alianza Valledupar. Hoy el equipo azul tiene la posibilidad de haber generado una afición propia. Es una afición, es un equipo que juega en un escenario relativamente pequeño, 4.000 personas. Son 4.000 personas que lo acompañan semanalmente o quincenalmente cada vez que juega de local. Esa camiseta del equipo azul ya se vende como se vende la de Alianza, como se vende la de Junior. Han logrado generar un proyecto deportivo exitoso. Y cómo no, a partir de experiencias exitosas, nosotros como una ciudad futbolística, turística, que pretende generar desarrollo, pudiésemos tomar esas buenas iniciativas, traerlas a la ciudad y a través de esos buenos ejemplos, el poder tener unas posibilidades para que sea, por ejemplo, el proyecto deportivo que paralelamente se desarrolle con ese exitoso proyecto de infraestructura como es la recuperación del estadio municipal. ¿Algo que decir? No, está bien. ¿Nada para corregirme? No. Antes de despedirme, no quiero dejar de agradecer a Fabio González su apoyo incondicional e irrestricto para estar siempre con nosotros respaldando esta clase de grabaciones y él nos apoya con sus equipos de grabación. Y decirle a ustedes que muchas gracias por acompañarnos y gracias por aceptar llegar a estos espacios que son necesarios en Girardot para discutir las decisiones que se toman en el Consejo Municipal, que se toman en el despacho del alcalde, que se toman en diferentes instancias oficiales y públicas, para que, si bien es cierto, no se tomen decisiones porque ya están tomadas, la comunidad tenga la oportunidad de ver aristas diferentes a las que se dicen en su momento justificando algún proyecto del índole que sea. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.